Julio 28. Ezequías consulta al profeta Isaías. Segunda de Reyes 19, 1 al 7. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Además envió a Eliaquín, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijeron: así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga todas las palabras del comandante en jefe, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo: díganle a su señor que así dice el Señor: no temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor, se regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Isaías 37, 1 al 7. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Además envió a Eliaquín, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijeron: así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga las palabras del comandante en jefe, a quien su señor el rey de Asiria envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo: díganle a su señor que así dice el Señor: no temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor, se regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Ezequías ora ante la presencia de Dios. Segunda de Reyes 19, 8 al 19. Cuando el comandante en jefe se enteró de que el rey de Asiria había salido de Laquis, se retiró y encontró al rey luchando contra Libná. Luego Sennacherib recibió el informe de que Tiracá, rey de Cus, había salido para luchar contra él. Así que una vez más envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran: tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice: no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso vas tú a librarte? Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido: Gozán, Harán, Resef y la gente de Edén que vivía en Telasar. ¿Dónde están el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbayim, o de Ená o Ibá? Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor, y en su presencia oró así: Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira.
escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras, han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Isaías 37, 8 al 20. Cuando el comandante en jefe se enteró de que el rey de Asiria había salido de Laquis, se retiró y encontró al rey luchando contra Libná. Luego Sennacherib recibió el informe de que Tiracá, rey de Cus, había salido para luchar contra él. Al enterarse de esto, envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran: Tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice: no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso vas tú a librarte? Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido: Gozán, Harán, Rezef y la gente de Edén que vivía en Telasar. ¿Dónde están el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarvayim, o de Ená o Ibá? Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y oró así: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras, han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Isaías envía al rey Ezequías la respuesta de Dios a su oración. Segunda de Reyes 19, 20 al 34. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías: Así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, te he escuchado. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Has enviado a tus mensajeros a insultar al Señor, diciendo: con mis numerosos carros de combate escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano, talé sus cedros más altos, sus cipreses más selectos, alcancé sus refugios más lejanos y sus bosques más frondosos, cavé pozos en tierras extranjeras, y en esas aguas apagué mi sed. Con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Sus habitantes impotentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Yo sé bien cuándo te sientas, cuándo sales, cuándo entras y cuánto ruges contra mí, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos.
te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comerán de lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de allí brote, pero al tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto, porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, celo del Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Isaías 37, 21 al 35. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor, Dios de Israel: por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Has enviado a tus siervos a insultar al Señor diciendo: con mis numerosos carros de combate escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano, talé sus cedros más altos, sus cipreses más selectos, alcancé sus cumbres más lejanas y sus bosques más frondosos, cavé pozos en tierras extranjeras y en esas aguas apagué mi sed. Con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Sus habitantes impotentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Yo sé bien cuándo te sientas, cuándo sales, cuándo entras y cuánto ruges contra mí, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comerán lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de allí brote, pero al tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Una vez más los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto, porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, celo del Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Asiria, instrumento de Dios. Isaías 10, 5 al 27. Ay de Asiria, vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano. Lo envío contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que me enfurece, para saquearlo y despojarlo, para pisotearlo como al barro de las calles. Pero esto Asiria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó. Solo busca destruir y aniquilar a muchas naciones.
pues dice: ¿acaso no son reyes todos mis jefes? ¿No es Calno como Carquemis? ¿No es Hamat como Arfad y Samaria como Damasco? Así como alcanzó mi mano a los reinos de los ídolos, reinos cuyas imágenes superaban a las de Jerusalén y de Samaria, y así como hice con Samaria y sus dioses, también haré con Jerusalén y sus ídolos. Cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte Sión y contra Jerusalén, Él dirá: castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos, porque afirma: esto lo hizo el poder de mi mano, lo hizo mi sabiduría, porque soy inteligente. He cambiado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros. Como un guerrero poderoso he derribado a sus reyes. Como quien mete la mano en un nido, me he adueñado de la riqueza de los pueblos. Como quien recoge huevos abandonados, me he apoderado de toda la tierra. Y no hubo nadie que aleteara, ni abriera el pico y chillara. ¿Puede acaso gloriarse el hacha más que el que la maneja, o jactarse la sierra contra quien la usa? Como si pudiera el bastón manejar a quien lo tiene en la mano, o la frágil vara pudiera levantar a quien pesa más que la madera. Por eso enviará el Señor Todopoderoso, una enfermedad devastadora sobre sus robustos guerreros. En vez de honrarlos, les prenderá fuego, un fuego como de llama ardiente. La luz de Israel se convertirá en fuego, su santo se volverá una llama. En un solo día quemará sus espinos y consumirá sus zarzas. Destruirá de extremo a extremo el esplendor de sus bosques y de sus huertos, como enfermo carcomido por la plaga. Tan pocos árboles quedarán en su bosque, que hasta un niño podrá contarlos. En aquel día ni el remanente de Israel, ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su apoyo verdadero será el Señor, el Santo de Israel. Y un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Se ha decretado destrucción, abrumadora justicia, porque el Señor Todopoderoso, ejecutará la destrucción decretada en medio de todo el país. Por eso así dice el Señor Todopoderoso: pueblo mío que vives en Sión, no tengas temor de Asiria, aunque te golpee con el bastón y contra ti levante una vara, como lo hizo Egipto. Dentro de muy poco tiempo mi indignación contra ti llegará a su fin, y mi ira destruirá a tus enemigos. Con un látigo los azotará el Señor Todopoderoso, como cuando abatió a Madián en la roca de Horeb. Levantará sobre el mar su vara, como lo hizo en Egipto. En aquel día esa carga se te quitará de los hombros, y a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello,